Vamos a conectar con Adriana Díaz Enciso. Ella es traductora del libro El velo alzado de George Eliot, que fue una mujer que vivió en esta época victoriana, ya conoceremos su nombre más adelante, quien habló sobre la psicología de un personaje pues muy particular. Había un personaje principal que era el segundo de la familia. Este personaje pues estaba en competencia con sus hermanos porque había el primer hermano, el primogénito, era el perfecto. Él, de nombre Latimer, pues no era agraciado físicamente, no era guapo, tampoco le iba bien en las circunstancias de la vida y se enamora de una mujer, pero él tenía una particularidad. Podía tener visiones sobre lo que las demás personas pensaban sobre él y sobre otras circunstancias del mundo. Esto le generó a él una especie de sufrimiento y además acompañado de que a la mujer que él quería no la podía leer, no podía saber qué era lo que significaba él para ella. Vamos a conocer el trabajo de Adriana Díaz Enciso, que hizo la traducción de esta gran obra y pues por supuesto les invitamos a conectar con ella. Como bien dices, la lectura de la traductora o del traductor es la lectura más atenta quizá que puede existir de un texto literario. Y yo creo que entré profundamente al tormento de Latimer, del personaje principal. No es un personaje heroico de ninguna manera, más bien todo lo contrario. No es un personaje, de hecho, muy atractivo, pero tiene un tormento humano perfectamente claro y difícil y arduo. Y creo que sí, bueno, entré en ese estado mental, por llamarlo de esa manera. Ya era indispensable, de alguna manera, eh, entrar en su perspectiva del mundo, que es muy dolorosa y muy desesperanzada, para poder entender cómo sería su voz en español, cómo sería, cómo hablaría. Hay que entrar en lo que está sintiendo el personaje y por supuesto sin alterar en lo absoluto el sentido de lo que Eliot está diciendo, con la mayor fidelidad posible a la autora, que es una autora que obviamente respeto muchísimo. Entonces, sí, y me dio el gozo de adentrarme en este cuento o relato gótico, que es un género que a mí me gusta mucho. Mary Ann Evans fue esta escritora que se puso el seudónimo de George Eliot para poder explorar sobre la literatura y sobre también la psique humana. Ella fue una escritora realista que por primera vez en este libro que les estamos presentando recurre a la novela gótica, una novela que también nos enfrentaba en temas más oscuros, una novela que nos enfrentaba a una psique masculina. ¿Cómo fue para nuestra traductora esta experiencia de poder meterse en esta historia, entender a la autora principal de la novela para no cambiar ninguna parte de este libro? Vamos a conocerlo. Bueno, el relato es complejo, es difícil de catalogar dentro del corpus de la obra literaria de George Eliot, porque si te fijas, es un lenguaje, es un relato gótico. Y George Eliot para nada es reconocida como una autora de literatura gótica, porque no lo era todo lo contrario, era una autora extremadamente realista según su concepción de que la literatura tenía que ser realista, sea lo que sea que eso signifique, porque la literatura realista, pues, ¿qué es? Es muy difícil de definir qué es que es real en la literatura. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero aquí ella empieza se introduce en este género de la literatura gótica que entonces estaba muy de moda. Justo en la época de la que tú hablas, en la época victoriana, empezaba a ponerse muy de moda la literatura gótica y la literatura también un poco sensacionalista, que podría este relato ser caber en esa definición, pero ella lo hace como es George Eliot, una gran autora, lo hace con mucha elegancia y con mucha hondura, con mucha profundidad. Para ella, el vehículo de lo gótico
es el vehículo para dar expresión a lo que yo creo que estaba sucediendo en el alma de George Eliot en esa época, que era un momento muy difícil para ella, estaba muy deprimida, había tenido un enorme éxito con su primera novela, pero estaba escribiendo la segunda, en ese momento estaba escribiendo El molino junto al Floss, y tenía mucho miedo de no estar a las expectativas de lo que el público esperaba del autor, porque no se sabía que era una mujer todavía, de Adam Bede, de su primera novela. Entonces tenía esa presión encima, la presión de que no se sabía quién era George Eliot, de ser un seudónimo, de no poder todavía identificarse como la autora. Estaba viviendo con un hombre casado, que eso, como tú dices, rompía con todas las reglas de la sociedad bien pensante victoriana, y acababa de morir su hermana, que era muy cercana a ella. Entonces estaba muy deprimida, estaba pasando un momento difícil, y además la depresión era parte del estado, digamos, natural de George Eliot. Entonces, todo eso entra en este relato, y yo creo que hay mucho de Eliot en Latimer, en este personaje masculino principal que tú mencionas. Y lo interesante, lo fascinante es lo que logra hacer Eliot, que escribía una literatura totalmente distinta, lo que logra hacer al entrar en el género del gótico. Es una joya de la literatura gótica y es completamente atípica de su autora. Esto para mí es fascinante, se sale por completo del canon de la obra de Eliot. Y eso para mí fue un regalo poder traducir y trabajar con un texto como este, porque yo creo que es un atisbo al alma profunda de Eliot, que en otros momentos podía ser incluso un poco, bueno, desde mi perspectiva, rígida en sus principios literarios, digamos. Muchas personas consideran por qué razón está la pertinencia de los clásicos. Y es que les cuento que los clásicos abordan temas generales que son de los valores humanos, de los temas naturales como son las emociones, los sentimientos. ¿Cómo es que nuestra invitada conecta con esta situación y sobre todo, cómo considera ella que dialogan estas obras clásicas con lo que sucede en la actualidad? Vamos a escucharla. Yo creo que la literatura, la buena literatura no envejece. Creo que este relato ha resistido, sigue resistiendo la prueba del tiempo, y que nos habla a todos. No es necesario que vivamos en el siglo XIX, en la época victoriana, para que entremos en ese universo, aunque evidentemente estamos leyendo un relato que transcurre en otra época, con otras costumbres. Nos identificamos, yo creo, inmediatamente con la negrura de la psique y del alma del personaje principal, el tormento que está sufriendo porque tiene esta doble visión, que tiene esta especie de capacidad de clarividencia, que para él es una tortura. Estamos viendo esa relación que tú mencionas, la relación de pareja que tiene con este personaje llamado Bertha Grant, que es una mujer muy, muy fría, de alguna manera el preámbulo de otros personajes femeninos en la obra de George Eliot, que son de fríos y calculadores y frívolos, sobre todo una mujer muy, muy frívola. Creo que cualquier lector o lectora se puede entrar en las complejidades de esta relación, y en la belleza de las descripciones, incluyendo, por supuesto, las descripciones de los momentos visionarios, si lo queremos llamar así, de la enfermedad que padece Latimer, que le hace ver lugares que no conoce, o le hace ver el futuro, o entrar en el pensamiento de otros. Está todo narrado con tal elegancia, con tal hondura, que yo creo que pues no importa en qué época lo leamos, entramos, no hay barrera para el lector.